¿Qué es el color? ¿Qué implica hablar sobre él? ¿Acaso se puede discutir desde una única perspectiva, o se necesitan múltiples puntos de vista para poder comprender este fenómeno que comúnmente damos por hecho? En esta cápsula hablaremos particularmente acerca del color verde, el cual ha tenido gran repercusión a lo largo de la historia, siendo el protagonista en temas tales como la naturaleza, la prosperidad y madurez, así como representaciones de lo venenoso y malévolo. Pero comencemos desde el principio. Nosotros podemos definir al verde como un color producido por la luz, en un rango de los 490 a 560 nanómetros. Se considera un color primario en el modelo de color RGB, sin embargo, el sistema RYB se considera secundario, el cual es resultado de la mezcla entre el color azul y el amarillo. Sin embargo, sería un error encasillar a un color únicamente dentro de parámetros ya sistematizados y esperar que podamos decir todo acerca de él, ya que este va mucho más allá de las fronteras de la ciencia, aunado a que también es un fenómeno humano, aquel que nos ha acompañado a lo largo de los siglos y que ha jugado un papel de vital importancia hasta nuestros días. Para hablar del verde, debemos entender que este no ocurre solo, sino que se da desde múltiples perspectivas, ya sea sociales, artísticas, industriales, simbólicas, etc. Y por lo tanto, siempre se encuentra combinado con otras funciones y con otros colores, así que para abordarlo, también debemos de hablar del azul, el amarillo, el rojo e incluso el negro. Por ejemplo, desde hace ya varios siglos, en el antiguo Egipto ya se tenía un pleno conocimiento del uso del verde, además de que se consideraba un color beneficioso, protector e incluso sagrado. Los artistas sabían perfectamente cómo fabricar estos pigmentos, utilizando limaduras de cobre como base, que al mezclarlas con arena, potasa y calentarlas a altas temperaturas, obtenían pigmentos verde azulados utilizados para así poder colorear adornos funerarios como estatuas, figurillas, etc., que al ser barnizados, obtenían un hermoso acabado vítreo. Un caso particular es el sarcófago de Ineb, el cual mediante un análisis de espectroscopía de fluorescencia de rayos X, demostró que la sección color verde contenía cera de abejas y cobre. Se cree que pudo haber sido obtenido mediante el calentamiento conjunto de la cera y el metal a 110 grados centígrados, o mediante la mezcla de acetato de cobre, 2A más cera de abeja. Se sabe que para obtener el pigmento verde mediante este método, debía dejarse toda la noche, ya que el cobre metálico necesitaba formar su correspondiente óxido introduciendo oxígeno del medio ambiente a la mezcla, antes de poder reaccionar con los ácidos grasos de la cera de abeja, para así, producir la famosa cera verde. De igual manera, se sabe que en la antigua Grecia, el léxico que tenían para el color era realmente pobre e impreciso para nuestros estándares actuales. Los términos lukos, blanco, y melenos, negro, eran los únicos bien delimitados, y también existía el término eritros, que abarca un rango bastante amplio de rojos. Los griegos se referían más comúnmente a los colores de acuerdo a la cantidad del uso a la naturaleza del material más que al color en sí mismo, ya que le daban prioridad a las sensaciones o emociones por sobre otras cosas. Además de los tres colores antes mencionados, muchas otras palabras oscilaban en un rango bastante amplio de significados. Por ejemplo, glaucos era utilizado por poetas y podía expresar verde, gris o azul, e incluso algunas veces, amarillo o café. Chloros se movía constantemente entre el verde y amarillo, aunque también se podía interpretar más bien como la desaturación o deslavado de los colores. Dada toda esta controversia, durante mucho tiempo se creyó que los griegos sufrían de problemas de percepción ante los colores, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, derivando en un fenómeno conocido como cromofobia, el cual se puede describir como una aversión por el color, poniendo por encima la pureza del blanco, y creyendo erróneamente que antiguos monumentos y esculturas griegas se encontraban sin ningún tipo de pigmento. Uno de los principales detractores de este pensamiento fue Sir Lawrence Alma-Tadema, que en el año 1868 exhibe su obra, Fidias mostrando el friso del Partenón a sus amigos, en donde el artista muestra la rica policromía del relieve de dicho recinto, haciéndose famoso debido a sus cuidadosas reconstrucciones. Ya para esos años era más que evidente que variadas esculturas encontradas en Europa presentaban fuertes evidencias de la pigmentación de su superficie, y desde 1817 estudiosos como Sir William Yell habían acertado en que los griegos no tenían sino una preferencia absoluta ante los colores vivos y extravagantes, dejando en claro que la aparente falta de léxico del color no era sino una falsa asunción a la aversión de los colores de esta cultura. Sin embargo, ¿qué es lo que se sabe acerca del color verde en Mesoamérica y más específicamente en México? Pocas han sido las veces que se han encontrado textiles prehispánicos en un excelente estado de conservación, por lo que son considerados tesoros arqueológicos únicos en el mundo. Tal es el caso de los descubiertos en la Cueva del Gallo, ubicada en el estado de Morelos, situada en el municipio de Yautepec, datando la prenda en un periodo preclásico tardío, entre el 800 a.C. y 100 después de Cristo. Se trata de un lienzo rectangular de 97 centímetros de largo por 20.5 centímetros de ancho, que muestra un diseño geométrico a base de rombos y líneas horizontales en color rojo óxido, sobre un fondo de tejido sencillo, color azul verdoso.
La parte más relevante en este caso, es el uso de especies vegetales utilizadas para pigmentar diferentes tipos de textiles, y mediante análisis microquímicos y cromatografía en capa fina, se pudo saber que el color azul verdoso del fondo de la pieza, proviene de la planta Indigofera subfruticosa, nativa de América, la cual produce una amplia gama de tonos azules y verdes. Se sabe que la pieza fue hecha en telar de cintura, donde el tejido de fondo utiliza la técnica de taletón, para la cual se pasan 2 hilos por encima y por debajo de la trama. A dicha técnica también se le conoce como tramas flotantes, mientras que para la unión de los rombos al fondo azul se usó la técnica de urdimbre, que consta de pasar el hilo a manera de ojal por sobre el hilo del textil a unir. No se sabe de manera concisa la función que tenía este objeto, ya que por sus dimensiones, no pudo haberse usado como vestimenta, ya que las mujeres de ese periodo solían utilizar faldillas y bandas en cintura y cabeza. Sin embargo, dadas las dimensiones, lo más probable es que se haya tratado de algún tipo de morral o bolsa, pero es importante mencionar que la pieza marca un parteaguas importante, ya que evidencia el excelente grado de desarrollo de técnica en cuanto a tejido se refiere, ya que los objetos arqueológicos mayoritariamente encontrados de este periodo, se tratan de múltiples cantidades de objetos de barro. Ahora nos toca preguntar, ¿qué es lo que ocurrió justo después de la llegada de los españoles a América? Un ejemplo claro es el caso de los manuscritos y mapas conocidos como Relaciones Geográficas, que fueron realizados a petición del rey Felipe II, entre los años 1578 y 1585 como parte de un estudio geográfico de la Nueva España. Esta época se conoce como el periodo colonial temprano mexicano, ocurrido entre los años 1521 y 1600, y es inmediato a la caída de Tenochtitlán. Se trata de un periodo con grandes cambios culturales, los cuales van de la mano con la imposición de una nueva religión y el intento de eliminar cualquier conexión con el pasado indígena, dando como resultado un mestizaje en múltiples áreas, siendo una de ellas, la preservación de técnicas pictóricas prehispánicas junto con las europeas del momento. Pero a todo esto, ¿qué papel juega el color verde en dichos mapas? Es mediante los estudios realizados en los laboratorios de preservación y conservación de la Universidad de Texas, en Austin, que se analizaron 6 mapas procedentes de la colección Benzón latinoamericana. Estas ilustraciones hablan de las regiones de Ameca, Atlatlauca, Cholula, Iztapalapa, Meztitlán y Tehuantepec. El mapa de Meztitlán posee tonalidades color amarillo verdoso, procedentes del pigmento conocido como tierras verdes, que microscópicamente se observa como una muestra que contiene partículas de varios tonos de verde, amarillo claro, marrón y azul brillante. La obra se destaca por estar totalmente influenciada al estilo europeo, que consiste en objetos individuales que apuntan a una única dirección y comprenden una composición enfocada, además de estar realizada bajo un soporte de papel de trapo verdujado, nuevamente, utilizando técnicas del Viejo Mundo. Esta información se puede complementar con las fuentes escritas, tal es el caso del Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sahagún en los años de 1575 a 1580. Dicho texto es de vital importancia, ya que documenta varios colorantes utilizados por los escribas aztecas, incluyendo nombres y descripciones tanto en náhuatl como en español. Acerca del color verde nos cuenta acerca de 2 colorantes, el liapalli y el quiltic. El liapalli es un pigmento color verde oscuro, que se obtiene mezclando las hojas de una planta no identificada, junto con una combinación de texotli, planta mexicana conocida como matlalin y que da un color azul, además del zacatlascalli, proveniente de una combinación de varias especies de cuscuta, otra planta mexicana que produce un color amarillo. Mientras que el quiltic es un colorante color verde amarillo que también es mezcla de texotli y quiltic. Otro de los mapas presentados en las relaciones geográficas es el de Ameca, en donde se describen diferentes tonalidades entre el verde, azul y azul verdoso, todos ellos identificados como el pigmento azul maya, que es un colorante compuesto, lo que significa que es de origen sintético, derivado de la mezcla de una arcilla inorgánica y un colorante azul orgánico. Se sabe que está hecho de paligorskita, arcilla blanca que se tiñe con índigo y se calienta. A diferencia del mapa de Meztitlán, este sí tiene una técnica pictórica mixta entre lo europeo y lo nativo, ya que presenta perspectivas variadas, como objetos que apuntan hacia diferentes direcciones, al igual que lavados planos de color que caracterizan el diseño indígena mexicano. Siguiendo con la línea de la geografía mexicana, sería imposible no mencionar a José María Velasco, nacido en Temascalcingo, Estado de México el 6 de julio de 1840, reconocido como el mayor exponente del paisajismo decimonónico, dando en su obra una fuerte identidad nacional. De acuerdo a Steven Blaiker en su libro, Color Contemporáneo, Teoría y Uso, sobre el verde nos cuenta de manera muy general que, está asociado a la fertilidad, regeneración, vida, crecimiento y de manera más amplia con la naturaleza. Es por esta misma razón que Velasco retrata a México a través de sus colores, no solo el verde de la vegetación, sino también los colores de la tierra y los azules del cielo.
Él utiliza la pintura de paisaje como la representación de un espacio natural sobre múltiples planos, y en su obra Citlaltépetl o la Cañada de Metlac, hace protagonista al volcán del Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que es un ícono de la identidad geográfica de Veracruz. La locomotora que se observa en primer plano representa el triunfo del progreso sobre los dominios de la naturaleza, cruzando hacia la costa entre una densa vegetación, pintada mediante una gama de verdes, tan detallada que pareciese un catálogo de botánica, haciendo gama de helechos, platanares y mafafas, mientras que en segundo plano se observa el río Metlac, serpenteando al fondo de los vertiginosos desfiladeros con los tajos y túneles del tendido férreo. Por otro lado, sería prácticamente imposible exaltar este fuerte sentido nacionalista sin mencionar a Saturnino Herrán, nacido el 9 de julio de 1887 en Aguascalientes, considerado uno de los máximos exponentes del modernismo y simbolismo mexicano, en donde fallece justo en el pináculo de su carrera, a los 31 años de edad. Es en estos tiempos cuando gana el concurso al que se le otorgaría el trabajo de decorar el friso del Teatro Nacional, hoy Museo de Bellas Artes, comenzando el mural denominado como Nuestros Dioses, una obra inconclusa que consta de 3 partes. El panel central y protagonista de este video se titula Coatlicue transformada, tratándose de un boceto preparatorio, realizado con crayón y acuarela sobre papel. En esta obra se pueden observar colores que van desde tonos verdes y azules verdosos, así como ocres y marrones. En cuanto a su iconografía, se presentan 2 imágenes mezcladas, una es la del monolito azteca Coatlicue, con cabeza bicéfala y garras en manos y pies, que está siendo incrustada justo en los pechos con un Cristo crucificado, cuya cabeza está casi oculta por el cabello. Al centro de la composición, en el vientre de la diosa se halla un cráneo, y a sus pies se observa una ofrenda de diversos frutos dejados por los nativos, los cuales aluden a la naturaleza, pródiga y favorable, que alimenta al hombre, tal como lo es el verde de acuerdo a muchas otras culturas a lo largo del mundo. Cabe destacar que, a pesar de que no se podrán saber jamás cuáles pudieron haber sido los colores definitivos para esta obra, indudablemente debió haber estado en gran medida el verde, ya que como se mencionó anteriormente, simboliza el alimento y fertilidad dada por la naturaleza, además de su claro protagonismo en ajuares de plumas y escudos tal como se observa en el panel izquierdo. Ya casi para finalizar bastaría con preguntarnos, ¿qué es lo que está ocurriendo con el arte mexicano actual? Es entonces cuando llega María Sada, nacida en Monterrey a mediados de los años 50. En su obra, la artista regiomontana nos lleva a reflexionar en torno a la relación innata de la especie humana con el resto del mundo vivo, nos invita a mirar la naturaleza desde una perspectiva cientificista, y en cuyos objetivos radica descubrir desde la plástica una enorme variedad de la flora y fauna, que siembran una reflexión sobre el ecosistema. Entre las obras que mejor retratan a México está Cascada Grande o Xilitla, en donde se observa de manera muy minuciosa y casi obsesiva, todo el entorno, situado en el estado de San Luis Potosí, y a través de sus creaciones, busca poner atención al mundo natural y el riesgo en el que se encuentra, para así, poder mantener el rico patrimonio natural que posee un país tan megadiverso como lo es el nuestro. Para finalizar el recorrido del color verde a través de la cultura mexicana, podríamos concluir con ayuda de las nuevas tecnologías, tal como lo son las redes neuronales convolucionales, que nos ayudan a reconocer diferentes tipos de patrones a base del análisis de píxeles para poder generar nuevas imágenes. Utilizando la popular aplicación de Midjourney, introduciremos 3 palabras clave y mediante las 4 imágenes que produzca, sacaremos una conclusión. Al introducir las palabras verde, México y nacionalismo, podemos jugar con 3 variables en cuanto a modelo se refiere, ya sea normal, realista o animación 3D. En la primera de ellas obtenemos 4 figuras en un formato más enfocado hacia el estilo de la ilustración, observándose en mucho mayor proporción el ya mencionado verde, además de símbolos icónicos de nuestra cultura como lo son el escudo nacional, un tipo de pirámide, un volcán que podría ser el Pico de Orizaba o el Popocatépetl, además de los desiertos del norte. En una segunda ronda, al activar la función realista, obtenemos resultados mucho menos pulidos, presentando plastas de color, errores en el rojo de la bandera y deformaciones en cuanto a estructura se refiere. Y por último, al aplicar la función de animación 3D, devuelve una representación cliché del mexicano, portando sombrero de ala ancha, bigote y una bandera nuevamente deformada o con confusiones en cuanto al color. Sin embargo, no todo es malo, ya que el escudo del águila sobre un nopal devorando a una serpiente, evoca nuestras raíces prehispánicas, las cuales son un innegable legado cultural que sigue impresionando a millones de personas a lo largo del mundo. Por otro lado, el verde en la bandera representa la esperanza del pueblo, y junto con el blanco y el rojo refiere al espíritu de unidad, valor y patriotismo, son una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional, como país independiente y soberano.
Tal como dijo Steven Blaiker, el color no puede ser percibido sino por causa de aquellos que lo rodean, y a lo largo de todos los temas tocados en esta cápsula, podemos decir que para el mexicano, el verde representa la naturaleza que nos rodea, tal y como se observa en las pinturas de José María Velasco y María Sada, además de la tecnología de las culturas prehispánicas a la hora de tejer, teñir textiles y generar múltiples cantidades de pigmentos a través de los recursos provistos por nuestra tierra. El verde también está con Saturnino Herrán y sus obras, que reflejan nuestro linaje mestizo y su relación con el ecosistema, es aquello que nos rodea y que muchas veces damos por hecho, por eso es importante mantener los ojos bien abiertos, para poder encontrar en ellos, nuestro propio sentido de pertenencia con la nación y los colores que representa.